Ministerios Oasis les da la más cordial y cálida bienvenida a una nueva emisión de su programa Vida Abundante con el Pastor del Aire. Hoy trataremos temas de suma importancia para su espíritu, su alma y para su vida cotidiana. Se queda con ustedes el Pastor del Aire. ¿Cuántos días teníamos que no nos veamos, hermano? ¿Cuántos kilos que no nos veíamos? Unos 2, ¿no? 2, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Bien? Qué bueno. Algunos ya perdieron la pisada de lo que estamos hablando. Ya incluso ni las hojas traen, ¿verdad? Los que traen sus hojas, o los que tienen las hojas, pues tráiganlas, ¿verdad? Porque no podemos, vamos a decir, ¿cómo les voy a decir? No podemos dejar eso. Ya agarramos un corte y lo vamos a terminar. ¿Está bien? Y el que las trae, afortunadamente, sí, espero que sí las tenga. Nos quedamos en el tema o tocando el punto de las bodas del Cordero. Los que fueron allá en la semana, ¿cuántos de aquí fueron? ¿Nada más una hermana? 2, 3, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo? Más o menos, ¿no? ¿Estuvo bien? Muy interesante. Creo yo que ya tienen idea de lo que es las bodas del Cordero. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que abran su Biblia, por favor, ahí está en sus hojas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. ¿Están contentos o no, hermanos? Amén. Hay que gozarnos. Si les da frío, me dicen. Segunda de Corintios 11, 2. Amén. Y dice la escritura, porque os celo con celo de Dios, o sea, hablando Pablo, pues dice, os he desposado con un solo esposo para presentarse o para presentarles como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Hay que recordar, hermanos, que la iglesia es la novia. Nosotros somos la novia de Jesús. Y cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero, pues se refiere al encuentro, ¿sí? ¿Y cuál es el encuentro? Pues es el arrebatamiento de la iglesia que va a haber, que la componen todos los cristianos en todo el mundo cuando Jesús venga. Entonces Él lleva a la iglesia en el cielo. Las bodas van a ser en el cielo. Ahí van a ser las bodas. Y en ese lugar pues va a estar el pueblo de Dios recibiendo. ¿Quién recibió coronas el domingo? ¿Nadie? ¡Ay, qué bonito te ves! ¿Tú también? Bueno, ahí en las bodas del Cordero, hermana, es donde se van a llevar la premiación o los galardones para la iglesia. Entonces es donde va a suceder lo que es también el tribunal de Jesús, ¿verdad? El tribunal de Jesús no es para condenar, es para premiar, es para darnos el galardón, la recompensa, de acuerdo a lo que nosotros hayamos trabajado aquí en la tierra. Entonces es muy interesante esto, porque es un tiempo de 7 años, ¿verdad? Mientras nosotros estamos arriba en esa celebración, digan conmigo celebración. O sea, mientras estamos arriba en esos 7 años, pues aquí abajo está la gran tribulación. Y ya no les voy a preguntar lo que el hermano nos preguntaba todas las noches, ¿no? Y todo el pueblo caía, pero sin bien, ¿no? Pero mientras arriba está la fiesta, abajo está la lucha, abajo está la gran tribulación. Entonces son 7 años, ¿verdad? Donde vamos a estar todo el pueblo de Dios. Ahora, hay otro versículo en Efesios 5:25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para presentarla, santificarla. Dice, habiendo purificado, versículo 26, en el lavamiento del agua por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la iglesia
simbólicamente tiene un vestido, que es la santidad. La iglesia purificada. Dice, a fin de presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que fuese santa y sin mancha. Entonces la iglesia obviamente pues tiene que ser santificada. Por eso es que nosotros creemos o predicamos mucho acerca de lo que es vivir en la santidad y en los principios de la palabra de Dios aquí sobre la tierra. Por lo tanto, Jesús habla de ella misma como la novia. Es un encuentro glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es un encuentro glorioso, es un encuentro maravilloso entre Cristo y la iglesia. Hay mucha gente que no cree en esto, ¿no? Hay mucha gente que no cree ni siquiera en el arrebatamiento. Está en otro planeta. No sé por qué, pero la Escritura nos enseña mucho acerca de eso. Ahora, en Apocalipsis 19, no se me duerman, hermanos, por favor. Apocalipsis 19, del 1 en adelante, viene la revelación de lo que Juan ve entre la novia y el cordero. He aquí, versículo 1 dice, después de esto, Juan dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, la honra y la gloria y el poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido o que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y entonces dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, ¿qué era lo que decían? Amén. Amén. Aleluya. Entonces salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero. Y aquí Juan estaba viendo, fíjense que en el versículo 6 dice, una gran multitud como estruendo de muchas aguas. En la Biblia, siempre que encuentras la palabra aguas, siempre se va a referir a pueblos. ¿Sí me explico? Cuando, por ejemplo, esto es solamente un comentario, tú ves que salen las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta, dice que salen del mar. Sale primero una bestia, salen de las aguas, y luego sale otra bestia. La palabra aguas en la Biblia, sobre todo en los libros de Apocalipsis y en los libros de los profetas, siempre significan pueblos. De hecho, hay un versículo que dice que es lo que significa pueblos, naciones, gente. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Juan dice que vio muchas aguas, estaba hablando de multitudes, dice Juan, la cual nadie podía contar. Yo a veces decía a la gente, es una mente muy pobre pensar que un cielo tan grande y un universo tan grande que Dios ha hecho, solamente haya 144,000. Ya saben ustedes quiénes dicen eso, ¿verdad? Que son los únicos que van al cielo. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que van miles y millones de personas que estarán delante del Señor. Entonces será una fiesta gloriosa por 7 años. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sigamos adelante. En el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representan o son las acciones justas. ¿De qué? De los santos. Son las obras de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas. ¿De qué? De las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Óigame bien, bienaventurados los que son llamados a la cena, o invitados a las bodas del Cordero. Usted es la novia, digan conmigo, yo soy la novia, no el invitado. ¿Están aquí? ¿Por qué les digo esto? Porque los invitados son los que se salvan en la gran tribulación.
La esposa, que es la iglesia, fue levantada antes de la tribulación. Hay muchas veces que la gente, por ejemplo, le pregunta a uno y dice: pastor, ¿por qué ustedes enseñan y por qué ustedes dicen que la iglesia no pasará la gran tribulación? Hay muchas cosas, pero le voy a decir más o menos 2 o 3. Cuando vino el diluvio, Dios primero preparó el arca. Primero Dios te da la salvación y después te advierte la condenación o el juicio. Dios proveyó un arca para que todo el que creyera en el mensaje de Noé fuese salvo. ¿Me hago entender? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Dios estaba tratando de hacer algo por la intercesión de Abraham. Y Abraham estaba diciendo: Señor, si hay aquí algunos justos, tú no destruirás esta ciudad. Dijo Abraham: por causa de esos 20 o 30, 40 justos que tú dices, no voy a destruir la ciudad. Dios siempre advierte, hermanos, y siempre trae un mensaje de salvación. Entonces, el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia. La palabra de Dios dice: lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a lo largo de Jesús, o la presentación de Jesús en la cruz del Calvario y el sacrificio de Jesús es la salvación para toda la humanidad. Por eso hay un versículo que todos nos debemos de saber. Dice: de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es Jesús. Y decimos que no pasamos la gran tribulación porque Jesús viene por su pueblo, ¿verdad? Viene a salvarnos, viene a rescatarnos. Entonces, si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, lo va a hacer ahora también, porque somos la novia. Imagínense una novia con el vestido todo sucio, desgarrado, ¿verdad que no? Yo creo que hablando simbólicamente, no va a tener una novia toda atribulada con tantos juicios y con tantas cosas que van a venir en la tierra, y como quien dice: primero sufre y ahora te salvo. No, el Señor dice que está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces la iglesia será salva, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si alguna vez usted escucha a alguien que le diga que la iglesia pasará por la gran tribulación, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña otra cosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ok, sigamos adelante. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto que puse el fundamento y otro que edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Diga conmigo: la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, todo lo que nosotros hagamos, escúcheme bien, todo lo que nosotros hagamos cuenta delante del Señor en cuanto a la obra. Hay recompensa. Acuérdate que estamos en las bodas del Cordero, donde habrá la premiación. ¿Cuántas coronas habló el hermano el domingo? 5 coronas. Ahora, no todos van a tener las 5, pero por lo menos una ya usted debe de tener garantizada. Y es para los que creen en la venida de Jesús. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Amén. Si usted cree en eso, ya usted tiene una corona, porque así lo dice la Escritura. Acuérdese que está la corona de los mártires, los que mueren por el Evangelio, o los que son sacrificados por el Evangelio. Está la corona de los que son pastores. Hola. De los que creen en la venida. ¿Qué corona nos falta? La corona incorruptible. La corona de aquellos que nunca se apartan del camino de Dios. De aquellos que permanecen desde que se entregan a Jesús hasta que Jesús venga. Hay una corona para ellos. Entonces ahí es donde se dará esta premiación. Por eso dice Pablo, versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿verdad? Y si bien él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que a lo mejor muchos solamente van a ser salvos, pero más que suficiente con eso, ¿no creen? Hermanos, a ver, voy a volverlo a decir. Yo estoy diciendo que muchos a lo mejor no van a recibir una corona, sí, pero a lo mejor no van a tener tanta premiación.
pero sí la garantía de estar con el Señor. Y eso es más que suficiente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que es una bendición eso? A lo mejor no, es como cuando estás en la escuela. Unos reciben diploma y otros medalla honorífica y otros mención. Y usted nomás se conforma con que haya pasado año, ¿verdad? De panzazo, pero pasó. Dígale al que está a su lado, espero que pase de panzazo. No, ya no queremos diploma, ya lo que queremos es que el maestro diga aprobado, ¿no? Ya lo que queremos es que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya queremos eso, ¿no? Y esto no quiere decir que no vamos a servir o que no nos vamos a esforzar por hacer la voluntad del Señor. Pero esto quiere decir que el Señor siempre trae recompensa en lo que nosotros hagamos. Todas las cosas que nosotros hagamos por la obra del Señor tienen recompensa. Es más, Jesús dice que por un vaso de agua, dice, si tú das un vaso de agua a estos pequeñitos vas a tener recompensa. Hola. Entonces, cada cosa que usted haga en el reino de Dios, no se preocupe, hay una bendición grande. Pablo decía, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Y en las bodas del Cordero es donde va a ser la premiación. Será algo glorioso, será algo maravilloso. Hay mucha gente que tal vez no lo crea, ¿verdad? Pero la Escritura lo dice, hermanos. Y si la Escritura lo dice, es que esto es verdad. ¿Lo cree usted también? Amén. ¿Lo creen conmigo también? Amén. Amén, gloria al Señor. Ahora, Pastor, perdón. ¿qué número de hoja está La viendo? 5. La 5. Sí. Me hubieras preguntado al principio. No, es que ¿Estás estábamos, batallando? ¿Estás salteadas? acabó con Apocalipsis y íbamos a entrar en Daniel 9:20. Sí. Sí, estamos aquí en la 5. Ah, gracias. 5. Las bodas del Cordero y Apocalipsis 19. Terminamos. Y versículo 19. Capítulo 19, versículo 9. Amén. Amén. Entonces, las bodas del Cordero, ¿sí las entendimos? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No eran 7 coronas? No. ¿Son 5? Sí. Las dos últimas eran para mí. Es que las vio más grandes. Es que las veces más grandes pensamos que eran para ti, ¿verdad? Nah. Son 5 coronas, ¿verdad? 5 coronas, las coronas de regocijo, ¿verdad? Eran 7. Sí. Ok, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Duda? Ok, muchas de las cosas tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no pienses que aquí vas a venir rápido, no, tienes que leer la Biblia, no. Tienes que leer la Escritura, ¿ok? Ahora, quiero entrar en un tema. Algunas de las cosas que yo voy a decir, le voy a invitar a que las mastique muy despacio. Este tema yo lo estoy hablando en el radio. Empecé el lunes, ayer. Y lo que voy a decir, quiero que usted solamente lo dijera, estudie su Biblia, tiene sus hojas, analícelo. No voy a decir herejías, eso ténganlo por seguro. Voy a decir cosas solamente que están en la Escritura. Este tema es por demás interesante porque esto tiene que ver en el tiempo en el que estamos exactamente, en el reloj profético de Dios. Digan conmigo reloj profético. Por favor, diga reloj profético. Pastor Jaime, ¿qué quiere decir con eso de reloj profético? Que Dios seguía, hermana, por un tiempo. Y por el tiempo en el que Dios seguía es por los acontecimientos que pasan en el pueblo de Israel. Todo lo que suceda en la nación de Israel afecta completamente todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Israel es el reloj profético donde Dios seguía? Porque nosotros normalmente caminamos en un calendario que se llama el calendario gregoriano. El calendario gregoriano está basado en el sol. Se basa mucho en el sol para tomar en cuenta los 365 días, y eso es correcto. Pero los judíos no basan los años por el sol, sino por la luna. Por ejemplo, ahorita los judíos están, en este año, van a celebrar el año 5500 y algo. No recuerdo si 75 o 76. Para el judío no estamos en el 2014. Para el judío estamos en el 5500 y tantos. Porque ellos seguían con el movimiento de la luna, no con el sol. Ahora, esto que le estoy diciendo, nomás aguárdelo ahí,
finaliza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque las 70 semanas es un tiempo que Dios dispuso para establecer el final de las cosas. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Vaya a su Biblia, por favor. Le voy a recomendar que si tiene dudas, por favor me pregunte. Este es un tiempo de enseñanza. No estoy predicando, estoy enseñando. Y si usted en lo que yo estoy hablando de repente tiene una pregunta, nomás levante su mano y dígame, pastor, ¿me puede decir esto? A ver. Los años en la antigüedad, como el de Noé, eran los mismos años de nosotros. Vivían lo mismo. Sí. Si se refiere a los días, sí. Vivía 300. Si se refiere a que vivían 300 y tantos, sí. Porque la naturaleza y el ambiente con el que ellos vivían era muy diferente a la de nosotros. Menos contaminación, menos maldad, el cuerpo más sano. El ambiente donde se encontraban era mucho mejor al que nosotros nos encontramos en la actualidad. Hoy tenemos gente, yo acabo de saber de una persona que tiene 131 años y todavía está viva. Aquí está, en el estado de Hidalgo. Es una señora, 131 años, va a cumplir en este año. La acaban de entrevistar. Y está viva. Camina, ve y todo, hermanos. Imagínate, ¿no? Entonces, lo que la Biblia dice, hermanos, es así. En aquel tiempo obviamente vivía muchos años, pero quiero repetir esto. El ambiente en el que se desarrollaba la vida era completamente diferente. Menos enfermedades, menos problemas, y obviamente pues eso les favorecía mucho a vivir muchos años. ¿Ok? Vaya a su Biblia, por favor. Los veo un poco pensativos, no sé si ya se quieren ir. Daniel 9:20, por favor. Tenemos, ¿me da chance media hora más? Sí. Hasta una hora, pastor. Que llegó tarde como yo. Daniel 9:20 hasta el 27. Aún estaba hablando, dice Daniel, y orando, y estaba yo confesando el pecado del pueblo Israel. Estaba Daniel orando y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en una visión al principio volando con prontitud o presto, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, Daniel, fue dada la orden. Quiero que subraye, los que tienen sus hojas o su Biblia, si quieren, póngale ahí, fue dada la orden, o subrayelo por favor solamente. Dice: yo he venido para, ¿qué dice? Yo he venido para entregártela o enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Por favor, también quiero que subraye 70 semanas. Me voy a detener aquí. Las semanas en el pueblo hebreo podían ser días, podían ser semanas, podían ser meses o podían ser años. Ahorita vamos a ver. Nada más quiero que analicen eso. Podrían ser días, semanas, meses o años. Se los dejo como un comentario adicional. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo, ¿de qué? De los Al santos. santo de los santos. 70 semanas están destinadas para tu pueblo. O sea, lo que Dios estaba diciéndole: Daniel, yo tengo 70 semanas proféticas para tratar con mi pueblo. Desde el momento en que salga la orden, desde el momento en que se dé la orden. ¿Pero cuál orden? Más adelante, versículo 25 dice: sabe pues y entiende otra vez que desde que salga o la salida ¿de qué? De la orden. De la orden, subrayo otra vez ahí. Desde la salida de la orden, para restaurar y edificar ¿qué? ¿Por qué Daniel estaba recibiendo esto? Porque se va a destruir Jerusalén.
¿Por qué Daniel estaba recibiendo estas palabras? Desde la salida de la orden para restaurar la santa ciudad. Porque los que leen Biblia se sabrán y recordarán que el profeta Jeremías le había dicho al pueblo de Dios, por causa de su rebeldía y por causa de su maldad, van a estar cautivos, ¿cuántos años? 70 años. No leen Biblia. 70 años. Cuando Daniel estaba recibiendo, hermana, esta visión, Daniel estaba ¿en dónde? En Babilonia. ¿No interpretó el sueño de Nabucodonosor? No leen Biblia, lo siento. I'm sorry. No understand me tonight. Daniel estaba esclavo. Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando Daniel recibe esta visión y esta profecía de un ángel, faltaban 2 años para terminar la esclavitud. Y Dios estaba viendo que estaban a punto de terminar la esclavitud. Dios estaba viendo que se estaba terminando el tiempo de la profecía que había dicho Jeremías, porque Jeremías habla de los 70 años de cautiverio. Entonces Dios envía a Gabriel y le dice, háblale a Daniel porque él es un hijo amado, porque yo lo estimo, porque yo lo quiero mucho, porque es un hombre santo, porque la gracia mía está sobre de él. Y a Daniel le voy a revelar todos los planes que tengo con mi pueblo. Cuando Daniel recibe las palabras del ángel, Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido, aún Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, mis amados hermanos. Entonces Jerusalén estaba destruida, había cautiverio. Entonces Dios dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Desde que se dé la orden para restaurar hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas después se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos. Repito, Jerusalén estaba destruida, no había templo. Es más, los que leen Biblia sabrán quiénes fueron los restauradores del templo. Esdras y Nehemías. Esto es para los que leen Biblia. Los que ni leen Biblia ni saben de lo que estoy hablando. Y Dios le dice a Daniel, desde que salga la orden para edificar Jerusalén y restaurar a mi pueblo, habrá 7 semanas. Diga conmigo, 7 semanas. Si una semana son 7 años, 7 semanas, ¿cuánto es? 49 años. Pero en esta ocasión, óiganme bien, en esta ocasión, Dios dice, 7 semanas habrá para edificar Jerusalén. Es increíble que tanto Esdras como Nehemías, que fueron los reformadores y los restauradores para edificar el templo, y que tuvieron la chance de hacerlo por el rey Artajerjes, el rey de Siria y de Persia, en 50 días Nehemías hizo el templo, restauró los muros de Jerusalén. Lean Nehemías cuando lleguen a su casa. 50 días, día y noche. En una mano traían la espada y con la otra traían la cuchara para el cemento. Día y noche. Porque Dios sabía que necesitaban ser restaurados, porque Dios iba a hacer volver a los cautivos o a los que estaban en cautiverio. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan,
nuestra boca se llenará de risa. De hecho, es una canción o un cántico profético. Pero Dios estaba preparando a su pueblo para el regreso a su ciudad. Y esto nos habla de un Dios de misericordia que no se olvida de los pactos que hacen. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Amén. Dios es un Dios de pacto. Dios nunca se olvida de lo que Él promete, mis amados hermanos. Y Él, así como les dijo que iban a estar cautivos 70 años, dijo Dios, me voy a acordar porque no para siempre guardará el enojo. Entonces Dios dijo, voy a ayudar a mi pueblo para que sea restaurada la ciudad, para que regresen los hijos de Sión. Y estas palabras se las dio a Daniel. Ahora, en el mismo versículo 25 dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 semanas y 7 son 69 semanas. Pero eran 70. Verso 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Voy a volver a preguntar. Jesús. Cuando Jesús muere, hay 62. Es la semana 69. Falta una semana. Y desde que Jesús murió hasta ahorita, pues han pasado no 7 años, hermano, muchísimos años. Pero voy a volver a recordarte, el tiempo de nosotros no es el tiempo del Señor. Ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Dios habla, cuando habla de semanas, está hablando de actos proféticos. Cuando Dios habla de semanas, está hablando de acontecimientos sobresalientes e importantes en el pueblo de Israel. Repito, Dios se guía por todo lo que sucede en el pueblo de Israel. No lo que sucede en otra ciudad, lo que sucede en el pueblo de Israel. ¿Y dónde está esa semana? Escúchame. Esa semana es la semana de la gran tribulación. Interesante, ¿sí? Exacto. Los voy a llevar a un punto para que entiendan lo que estoy hablando. En el año 70 el emperador Tito llegó a Jerusalén y quemó la ciudad y volvió a destruir el templo. Cuando Jesús había profetizado no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 el emperador Tito llega, se aloca, quema las ciudades y derriba el templo. El pueblo hebreo desde el año 70 no tiene templo. Hay un muro que se llama el muro de la lamentación. Ahí llegan los hebreos y hacen esto así y le ponen sus peticiones entre las piedras. Para ellos ese muro es sagrado. Ellos han anhelado un templo. En el año 70, escuchen, 70 años de cautiverio, donde estaba Daniel, 70 semanas. Hola. Escucha bien lo que voy a decir. Y desde que fue destruido el templo de Jerusalén, los judíos han estado en stand-by. Y el reloj profético de Dios se detuvo. El pueblo de Israel, desde tiempo anterior, los gobernaron los griegos, los romanos, y nunca tuvieron un estatus de una nación libre y soberana. Aprenda lo que voy a decir, por favor. Mastíquelo despacio. En el año 1947 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lanza un decreto y dice a las naciones: hemos resuelto que Israel legalmente sea una nación libre y soberana. Y desde 1947 se da la orden, así salió en los periódicos. Es dada la orden para que Israel sea un estado libre y soberano. Tiene que ver eso. Ese es un acontecimiento extraordinario y es un jubileo de celebración.
Porque en el mundo, escúchenme bien, no tenía el estatus de un país libre y soberano. Por favor, la orden es dada para restaurar Jerusalén y la ciudad. Hola. Si nosotros pudiéramos poner, y solamente vamos a pensar, no quiero que se me descontrolen, si tienen dudas, por favor, pregunten. Pero si nosotros ponemos 1947, la ONU le da una orden de ser una nación libre y soberana, porque Israel siempre ha sido un punto de discordia, una manzana de discordia de los árabes, que siempre han querido controlar el pueblo de Israel, los palestinos, y muchos de los pueblos han querido acaparar a la nación de Israel, y se ha defendido. De hecho, hubo una guerra en 1966 llamada la guerra del Yom Kippur, que en 6 días el pueblo de Israel venció a sus enemigos. No lo han dejado en paz. Si usted lee las noticias y la historia, no han dejado en paz al pueblo de Israel. Desde que Israel recuperó su soberanía, le han querido quitar la nación. Pero Dios no se equivoca. Si nosotros, ¿están aquí conmigo? Si nosotros le ponemos, diga conmigo, 70 años. Si nosotros le ponemos 70 años a 1947, por favor, ¿alguien nos puede sumar? 1947. ¿Cómo? 2017. 2016. Entonces, llevamos 2017. ¿Eh? Faltan 4 años. ¿Cuántos años faltan? 3 años. En 3 años van a pasar muchas cosas. En 3 años, a partir de ahora, esa es mi propia convicción por lo que yo he estudiado y lo que Dios me ha revelado. No estoy diciendo que va a venir Jesús en el 17. Lo que quiero decir es que en estos 3 años se van a soltar muchas cosas en el mundo. Porque el Kairos de Dios es fiel. El reloj de Dios no falla. Falla el reloj de usted, falla el reloj el Big Bang de Inglaterra, de Londres, pero el reloj de Dios no falla, no se equivoca, y Él no miente. 3 años. Usted dice, se van así. Pastor Jaime, ¿qué pueden pasar en 3 años? En estos 3 años, el mundo puede cambiar de un momento a otro. Así como nos sorprendió, hermana, la renuncia del Papa, que a los escatólogos se les durmió el gallo. Nomás de repente, renuncia. Y esa fue una notición de una envergadura tremenda. Porque la gente dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué renunció? No, hay una historia ahí que explicar, pero porque Dios está acomodando los tiempos. Nada de lo que sucede en el mundo es una casualidad ni una coincidencia, es una diosidad. Amén. Y así como nos sorprendió la noticia del Papa que renuncia, nos pueden sorprender noticias en este año. Noticias donde gobiernos, por ejemplo, entreguen su poder a otra nación. Hoy en día nosotros tenemos el asunto en el mundo de lo que se conoce la globalización. La globalización es, de alguna manera, la idea de unir los mercados en el mundo y de facilitarle a los hombres y hacer la vida más fácil. La globalización no es otra cosa más que si tú tienes un problema con alguna cuestión tecnológica y todo, tú llamas a la empresa y te está contestando una venezolana. Y tú dices, ¿por qué me contesta una venezolana? Porque el mundo está globalizado. Esa es la globalización. Hola. No me están entendiendo ustedes. ¿Sí están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Y qué noticias nos pueden sorprender? Bueno, pues nos puede sorprender eso, que alguna nación diga, hey, pues, te entrego mi nación. Porque hay muchas naciones que están endeudadas, que están trabajando con números rojos,
que ya no saben qué hacer. Las invasiones que Estados Unidos está haciendo a muchas naciones, pues les está haciendo por otra cuestión, que tienen que ver con el petróleo y todas esas cuestiones. Pero finalmente hay naciones que van a decir, no puedo con mi mundo, con mi nación, te la doy. No sé, cosas de esa naturaleza pueden suceder en los próximos días. Noticias que nos pueden impactar, noticias que de repente podamos escuchar en la televisión y que digan, ¿saben qué? A partir del año tal, Estados Unidos empieza a implementar el chip de la marca. Porque el chip ya está en el mundo. Ya se está negociando. Es más, ¿por qué no ha llegado aquí? ¿Por qué no se ha comercializado mundialmente? Porque Estados Unidos primero lo quiere probar con ellos. Y obviamente eso va a ser negocio, porque cada chip va a costar una lana. Y el proveedor es el que va a ganar, ¿no? Porque es el que va a surtir a los presidentes, ¿no? Ahí te van. ¿Cuántos millones tienes de mexicanos? ¿100 millones? 100 millones. 100 millones de chips. Échale números. Eso es dinero. Y no, hablando nomás del país de nosotros, pero hay muchos países. Nos puede sorprender a lo mejor esta noticia, que tal país ya implementó un sistema de control y es un sistema sofisticado, y el que no sepa nada ni de lo que está sucediendo, ¡ay, qué padre, todo va a estar precioso!, ¿no? Pero el que sabe Biblia sabe que esa es la marca que será implementada paulatinamente en el mundo, y eso nos puede sorprender. Nos puede sorprender. ¿Están aquí, hermanos? Amén. A ver, ¿los estoy durmiendo o están aquí o qué está pasando? ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Pastor Jaime, ¿comió algo? No comí nada. Le estoy diciendo lo que así va a suceder. ¿Qué noticia nos puede sorprender? Nos puede sorprender que de repente diga el gobierno, a partir de noviembre de este año no hay dinero, así que todo el que tiene dinero, mételo al banco. Porque el dinero va a desaparecer. El dinero va a desaparecer, mis hermanos. Es muy costoso hacer dinero. Si usted se ha dado cuenta, cada vez las monedas las hacen de un metal de menos valor. Antes nosotros teníamos las monedas de cobre. ¿Cuántos se acuerdan de los 20? De los tostones. Tenemos monedas de plata. Las fueron quitando. O no están dando monedas ni de níquel. Es una aleación de no sé qué con metal, con qué metal. Porque hacer dinero cuesta. O sea, fabricar el dinero cuesta. Y el gobierno dice, es más fácil darte un dinero simbólico o un dinero que sí es real solamente, pero pues hay que tenerlo en el banco. ¿Y por qué lo quiere hacer el gobierno? Pues para tener control. Amén. ¿Por qué se me quedan viendo raro? Amén. ¿Sí está aquí? Sí. Ok. Amén. ¿Cómo? ¿Sí? El chip ya está implementado hace más de 10, 15 años atrás en Japón, en un, no sé qué, no recuerdo exactamente en qué ciudad, ya los pegaba en bancos en la frente Bueno, ya hay muchos que lo traen, ¿no? Sí. Empresarios y todo. para identificación. Pero noticias nos van a sorprender así. En 3 años. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios dice, 70 semanas están destinadas para el fuego. Ahora, Jesús va a venir. Y Jesús dijo, nadie sabe el día. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Ganar almas. Tratar de rescatar nuestra familia. Tratar de alinear nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca estamos, la iglesia de hoy, la iglesia del Señor, y estoy hablando de todos los cristianos de todo el mundo, estamos para experimentar ese acontecimiento más glorioso de todos los tiempos, que muchos hombres y mujeres de Dios anhelaron y esperaron, como el apóstol Pablo. Pablo creía que ya estaba a punto de venir el Señor, y dijo no. Dijo Pablo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y Pablo decía, yo sé que ya el Señor viene. Y mira
¿Cuántos años han pasado? Pero hoy, de acuerdo a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, hoy estamos nosotros a punto de experimentar como iglesia ese acontecimiento glorioso del levantamiento del cuerpo de Cristo. Por eso, óiganme bien, por eso Pablo habla mucho de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando cristianos renuncian a la fe que creyeron o se salen del camino de Dios contradiciendo lo que una vez creyeron. Hoy en día tú ves mucho cristiano caído, tú ves mucho cristiano, me están oyendo esta noche, los peores con que yo me he encontrado son con los cristianos que se apartaron o que se han apartado. Son los que más leña le echan al pueblo de Dios. Y Pablo dijo que tuviéramos cuidado, porque en los últimos tiempos la apostasía se presentaría. Es más, es una de las características de la venida del Señor, la apostasía, que ya está dentro de la iglesia. Las herejías es otra señal también que Pablo nos habla, que tengamos cuidado con la doctrina que nosotros predicamos. Hoy en día hay mucha gente que está escuchando mensajes híbridos. ¿Qué es un mensaje híbrido, Pastor Jaime? Pues una combinación de Biblia con filosofías orientales, con el poder del pensamiento positivo. Hoy en día, no sé si me estás oyendo en esta noche, lo que trato de decirle a usted es que tenemos que estar cuidando continuamente nuestra vida espiritual, estar conectados con Dios, estar escudriñando la Escritura. Yo no me obsesiono que en 2, 3 años, eso no me obsesiona, porque Dios puede cambiar, así como tardó más de 2000 años y todavía no viene, así puede tardar otros 2000 años. Pero ¿qué tengo que hacer? Dijo el apóstol Pedro, preparar mi corazón como una antorcha. Buenas noches. ¿Cuántos están preparados? Ya nadie dijo nada. ¿Parece? ¿O se quieren quedar en la gran tribulación? ¿No? ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Amén. Vaya a sus hojas y termino ya. Si usted me da chance, ¿no? Porque ya vamos a terminar. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo esto se lo digo así rápido, pero todo esto tiene un sustento histórico y bíblico. La historia nunca se contradice. Lo que sí les puedo decir es que estén muy atentos a los noticieros sobre todo lo que pase en Israel. Hace días se acaba de morir uno de los políticos más grandes de Israel. ¿Ese era Arafat? No, de Israel. No, sí. Aarón era conocido como el león de Israel, porque defendió a Israel a capa y espada. Todas las noticias que veas que tienen que ver con Israel, ponles atención. Ponle atención. Por favor, te lo encargo. Porque lo que sucede ahí afecta al mundo entero. Por eso es que la Biblia dice que oremos por Jerusalén. La Biblia dice pedir por la paz de Jerusalén. ¿Lo han leído en los Salmos? Ahí están los Salmos. Orar por el pueblo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Dice aquí, versículo 24, 70 semanas, literalmente 77. Obviamente los años son cumplidos para Daniel, que ha pensado en los años de la cautividad. Según Daniel 9:2, 490 días son 16 meses y 490 son 9 años y medio. Los dos son muy cortos para acomodar los eventos de la profecía, pero más adelante, semanas de días son muy específicos en el capítulo 10, versículos 2 y 3, donde los hebreos añaden días. Este periodo de 490 años le interesa a tu gente, o sea, a los judíos, y a tu ciudad santa, Jerusalén, para finalizar la transgresión, para terminar la apostasía de los judíos. ¿Están aquí conmigo? Amén. Para terminar la apostasía de los judíos, para poner fin al pecado, puede significar pegar o sellar el pecado en el sentido, dice en el sentido de juzgarlo finalmente, o sea, terminar con el pecado. ¿Y cómo Dios va a terminar con el pecado? Pues a través de los juicios que van a caer sobre la tierra. ¿Me explico? Por eso les digo que en estos periodos de tiempo, les digo una cosa, o sea, van a pasar muchas cosas. Sinceramente se los digo, iglesia. Pongámonos abusados. Pongámonos buscando el rostro de Dios, echémosle todas las ganas. Déjese de cosas, déjese de perder tiempo, déjese de estar cuestionando cosas, déjese de trivialidades y conságrese más al Señor. Métase más con Dios, póngase a orar, aproveche su tiempo, caminemos en santidad, ordenemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque será lamentable y será muy triste, hermanos, que muchos cristianos se vayan a quedar en el arrebatamiento. Amén. Parece que no lo entiendo, pero bueno.
Dice, y también para finalizar la transgresión y para terminar la posesión de los judíos y para poner fin al pecado. Esto puede significar pegar o sellar el pecado en el sentido de juzgarlo finalmente. Hacer pagar por iniquidad se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, lo cual es la base para el futuro del perdón de Israel, de acuerdo a Zacarías 12:10 y Romanos 11:26 y 27, para traer justicia eterna en el milenio del reino del Mesías. O sea, fíjense nada más lo que dice Daniel, 70 semanas están destinadas para mi pueblo. Estamos en tiempo muy corto, mis amados hermanos, y es necesario estudiar la palabra de Dios, y es necesario que usted estudie lo que está en la Escritura para afirmar nuestros corazones en el Señor, y no permita que el diablo le quite nada de lo que Dios está sembrando en su corazón. Acuérdense que hay una parábola que dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Por eso, si usted tiene algunas dudas, sáquelas en el nombre del Señor, estudie la palabra y pida al Espíritu Santo, el cual escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque yo tengo años que yo siempre estoy estudiando, y siempre estoy estudiando, y siempre le digo, Espíritu Santo, afírmame. Espíritu Santo, no permitas que venga un espíritu de error. Espíritu Santo, porque muchas veces el diablo, acuérdense que es un ángel de luz que vino para engañar también. ¿Están aquí conmigo? Amén. O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que ser guiados por Dios. No caer en el fanatismo religioso ni caer en cuestiones radicales. Hay que ponernos en el centro, siempre guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pues dejamos hasta aquí, hermanos. La semana que viene voy a tratar de traerles una ilustración para hablarles un poquito acerca de lo que son las 70 semanas. Las vamos a desglosar poquito a poquito con asuntos históricos, con asuntos que están, muchos tienen que ver con asuntos de la Biblia, otros son puntos históricos, pero todo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, pues vamos a orar en esta noche.